Vamos a hablar ahora de diseño de interiores y para eso recibimos a Fernanda Pucciano. ¿Así está bien, Fernanda? Sí, perfecto. Un elemento importante, el apellido, decirlo bien. Que ella es licenciada en diseño de interiores, es además docente de la Tecnicatura y de la licenciatura de diseño de interiores en la Universidad Ort. Primero que nada, es un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Exactamente, muchas gracias a ti por venir. Y me parece que en primer lugar te quería consultar sobre la carrera en sí, diseños interiores. Es una carrera que tomó popularidad, digamos, en estos últimos tiempos, que viene hace muchos años y que en su momento también estaba muy relacionada con la arquitectura. Es así, o sea, originalmente, digamos, el trabajo de diseño de interiores lo realizaban los arquitectos cuando no existía estas carreras. Pero ya te diré que creo que hace como 20 años que existe, no sé si no fue en el 2004 que inició, más o menos. Y bueno, ya hay profesionales que ejercen la profesión desde ese entonces. Y sí puede ser que hoy en día se escucha mucho más el hablar de diseñador de interiores, no tanto como el decorador, sino el diseñador de interiores en sí, con la formación que implica, y es más reconocido en el medio. El diseño de interiores, un poco la palabra lo dice, pero ¿hasta qué abarca? Es decir, ¿hasta dónde va el diseñador dentro de una casa? Abarca todo, pero también está relacionado con la arquitectura o con el arquitecto en el trabajo, pero ¿hasta dónde va el diseñador? En realidad, esa es una pregunta muy importante para aclarar bien cuál es nuestro trabajo. Claro. Porque en sí abarca tanto lo estético, que es como lo que normalmente se asocia a la palabra diseño, pero también mucho lo funcional. Para eso, para llegar a lo funcional, tenemos que romper un poco. Entonces, el diseñador de interiores lo que hace es transformar el interior de una vivienda, de un local comercial o de unas oficinas o cualquier espacio de trabajo. El arquitecto en sí lo que hace con el diseñador de interiores es trabajar en conjunto, o ese es el ideal, ¿no? Trabajar en conjunto para manejar todas las escalas, la macroescala de la arquitectura y la microescala del diseño de interiores, que va desde las instalaciones de un espacio, de cómo va a estar configurado ese espacio, cómo va a estar dividido, ¿no? Cómo se va a configurar en su forma, hasta las instalaciones, cómo van a dialogar con el equipamiento que hay dentro del espacio y definir incluso hasta el más mínimo detalle del equipamiento, de los muebles. O sea, que lo que abarca en sí, yendo a tu pregunta, es mucho más de lo que generalmente se piensa. Claro, uno dice diseñador de interiores, pero en realidad abarca muchísimo más que eso. Mucho más. El día a día, el trabajo es trabajar sobre, hablabas de la proyección y, digamos, construir la casa junto al arquitecto, pero también se trabaja sobre edificaciones que ya están hechas e intentar de aprovechar los espacios también de esa edificación. 100%, o sea, puede ser que entremos a trabajar en una edificación nueva, como lo más común quizás es entrar a hacer una reforma dentro de una edificación. O llevándolo a la vivienda, por ejemplo, y quizás lo más común y con lo que más se asocia es, y me preguntan, pero vos también haces cocinas, vos también rompés, vos te encargás de la obra, y sí, o sea, la dirección de esas obras, de romper una cocina y hacerlas de cero, de romper un baño y hacerlo desde cero, o viviendas completas, ¿no? Te quería preguntar, y un poco ya lo estabas adelantando, en cuanto a qué tanto conocimiento tiene el uruguayo sobre el diseño de interiores. Bueno, te puedo responder desde mi visión y mi experiencia. Sí. Creo que es algo que hoy en día sorprendentemente se conoce mucho más y incluso me atrevo a decir que se consume mucho más. Yendo ya al consumo de diseño que tenemos como uruguayos, que no sé si lo has notado, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Yo lo comparo mucho cuando entré en la carrera, que fue en el año 2010, y me acuerdo que salía a los boliches, a los bares, y de repente ibas a los bares y todos tenían un logo, un lindo cartel afuera, pero el interior más o menos eran todos iguales, ¿no? Las mismas mesas, el puff blanco, negro y rojo, y ahí como que no asomaba mucho el diseño de interiores. Y hoy en día, si lo comparamos, decimos, no, a mí me gusta ir a una cafetería donde tengo un espacio ambientado en cierto estilo, donde el packaging de la comida está pensado, está diseñado. Entonces, como uruguayos creo que
consumimos diseño y elegimos a dónde ir por el diseño que tiene, que propone. El local. Exacto. Y a nivel del diseño de interiores, ¿pasa lo mismo que con el diseño de la moda? Que hay, justamente valga la redundancia, modas dentro de el diseño, que yo qué sé, hay tendencias, sí. Claro, exacto. Seguro, exacto. o sea, por ejemplo, la tendencia que explotó estos últimos años es lo que es la aparición de mármoles, ¿no? El mármol Carrara o sus imitaciones en lo que es el blanco con esa veta gris, ¿no? Las maderas claras. Seguro viste alguna vez eso, el equipamiento que llaman nórdico, en lo que son las paletas de maderas muy claras combinadas con blanco. O si no, cuando ya vamos más a lo vintage, ¿no? Y se es más asociado a muebles en hierro y madera. Entonces sí hay tendencias y sí van cambiando de año a año. Y bueno, y va por ahí también mucho cómo es que vaya fluyendo el consumo de la sociedad. Yo voy a llevarte a la experiencia propia, que siempre hablo de mi madre, que ella de vez en cuando en la casa hace como ciertos cambios que ellas dicen que le dan un aire a la casa, o por lo menos eso siente ella. Sí. ¿Hay un impacto real en la persona cuando se cambia un diseño en el interior de una casa? Y yo creo que sin duda sí. O sea, podríamos hablar de la teoría del color, pero yéndonos más allá de solo la paleta, pensar en cambiar un ambiente es pensar también en el bienestar de las personas. Como una vivienda, si vamos a la vivienda, cómo la vivienda muta en las distintas etapas de la familia, de la persona que vive ahí y que debería mutar para ir adaptándose al estilo de vida que llevamos en las distintas etapas de nuestra vida. Eso tiene que acompañar el funcionamiento de la vivienda, tiene que acompañar nuestros movimientos, digamos, diarios. Inclusive imagino, saliendo un poco de los muebles, etcétera, inclusive pensaba en el aprovechamiento de los espacios, ¿no? De cada lugar. Porque a veces tenemos un mueble muy importante en una zona y quizás cambiando hacemos como un aire y da otra sensación. Sí, seguro. O sea, podés muchas veces generar efectos distintos en lo que es la distribución de un espacio, como te puede quizás dar una sensación de mayor amplitud o menor amplitud según cómo los distribuyas, sin duda. Lo más importante, yendo a este tema, es que siempre pensemos en diseñar para una persona, o sea, para las personas. Nuestro foco es para quién estamos diseñando, hacia dónde va ese espacio. Entonces, para eso tenemos que estudiar a la persona. Si yo diseño para vos, tengo que preguntarte cuánto medís para saber si en la cocina, por ejemplo, hasta dónde vas a alcanzar en los armarios, a qué altura tiene que estar tu mesada. La cocina es un espacio de trabajo y tú tienes que estar cómodo y no te tiene que significar a largo plazo ninguna lesión a la hora de estar cocinando, ¿no? ¿Esa concepción en el diseño es contemporánea o es desde siempre? Porque también uno, si se pone a pensar en las clásicas revistas, había quizás predeterminado un living, un comedor, y vos decías, quiero ese. Y hoy en día quizás cambió un poco la concepción, ¿no? Del diseño en sí. Sí, en sí ahí llevamos más como, o sea, si me preguntás si es desde siempre, bueno, la ergonomía es una disciplina que siempre existió, ¿no? Esto de estudiar las dimensiones humanas y cómo dialogamos los humanos con los objetos o con los espacios. Pero sí, esto de querer o ver una revista y quiero ese espacio en mi vida, bueno... Hay que compararlo con tu vida. Sí, exactamente. Y ahí el rol del diseñador es un poco tratar de entender al usuario, entender cuáles son las necesidades que transmite, pero también un poco anticiparnos a poder detectar qué es lo que se va a ajustar más a su vida, ¿no? Que a veces no es compatible. Viene una señora y me dice, no, yo quiero un living minimalista y todo limpio y líneas puras y no quiero nada. Pero señora, usted ya tiene una vitrina llena de adornos o recuerdos que no va con ese estilo de vida. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para llevar el ideal que quiere la persona ajustado con lo que tiene a la realidad? Claro. ¿Hay dentro del diseño algunos tips para generar cambios positivos, digamos, dentro de una casa?
o ya eso es más personalizado de cada uno? Depende mucho o sea, ¿Hay algunos más genéricos? depende de cada ambiente, no puedo jugar. Pero sí, siempre como o sea, generar el cambio de una paleta, ¿no? De cambiar una paleta ya te va a hacer cambiar un poco el ambiente. La necesidad siempre de la iluminación natural. Yo creo que la pandemia y todos los encierros nos hicieron un poco apreciar más la iluminación natural y buscar un poco más que bañen los espacios la luz natural. Te quería preguntar sobre la carrera en sí, si notás que hay una evolución positiva, es decir, que cada vez más estudiantes eligen esta carrera, o es una tendencia que se mantiene estable. Mira, sabes que al principio como que generaba un poco de miedo incluso, decir, voy a estudiar diseño de interiores y cuál es la salida laboral, o sea, ¿hay salida laboral o no? Fue uno de mis miedos y preocupaciones. Hoy en día, como docente, teniendo contacto con los estudiantes también, yo creo que ya ese cuestionamiento no está. Como profesional te puedo decir que el trabajo abunda. Sí. Todos mis colegas tienen trabajo y se pueden desarrollar dentro del mercado laboral perfectamente y no, digo, creo que esa sería la respuesta, pero en sí es como una preocupación que ya casi no está tan presente. Bien, bien. ¿Y a nivel de género es una carrera más de mujer que de hombre o es equitativa? Siempre hay una mayor población femenina, pero aparecen también, digo, hombres, sí. No es... No es tan lineal de... No, o sea, mayoritariamente sí, pero no tiene por qué. Bien. Sí. Fernanda, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno. Esperemos que los televidentes puedan aceptar y tomar todas estas recomendaciones que nos hiciste y agradecemos por estos minutos aquí en el living. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias.